Buenas tardes, gracias por venir. Estamos en el encuentro, el quinto encuentro ya de narradores gráficos, en homenaje al maestro Luis Baldoseda. Y tenemos una mesa atípica porque, sobre todo, estamos hablando del tema de la historieta, ¿no? Ampliando los márgenes de lo que podemos entender como narrativa gráfica. Bueno, ahora que se habla de novela gráfica, ¿no? Ya no se habla, antes a la historieta se le decía chiste, ¿no? Que era una forma como despectiva de ubicar este género, en esa época considerado un subgénero de la visualidad y de la literatura, ¿no? Pero bueno, la Casa de la Literatura tiene el buen talante de considerar precisamente aquello que hace unos años se consideraba despectivamente como chiste, no solo en historietas, sino con el nombre más serio de narrativa gráfica, ¿no? Entonces estamos hablando de narrativa gráfica y esta mesa es singular porque vamos a cruzar los elementos de la narrativa gráfica convencional, por decirlo de alguna manera, de la historieta, con las tradiciones populares o las tradiciones originarias del Perú, y en este caso quizás la lectura más divergente de lo que sería la narrativa gráfica convencional, viene acá de parte de perdón, disculpa, no tengo... ¿Eres Berta? Valeriana Berta. Mariana Berta. Valeriana Berta. Valeriana Berta, pero ¿cómo te llamo? Valeriana, mi apodo de artista Balicha. Ya, estamos acá con Balicha Ebanán, hija de Primitivo Ebanán, que creó un nuevo género de la narración gráfica en el Perú, que es el que muchos de ustedes han visto, el de las tablas de Sarwa, ¿no? Las tablas de Sarwa tienen una lógica muy similar a la que podía tener la historieta en sus orígenes, ¿no? O la viñeta gráfica en sus orígenes, digamos en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Donde teníamos no tanto una narrativa secuencial como viñetas en las cuales el texto interactuaba con la imagen, ¿no? Entonces Primitivo y el ADAPS, o sea, la Asociación de Artistas Arhuinos, trasladan esta narración que ellos sabían que existía en las tablas, en las vigas de los techos de las casas de Sarwa, las convierten en pequeñas narrativas gráficas, ¿no? Y al tener texto e imagen, muchas veces podemos hacer como una lectura paralela con la historia de la historieta. No sé si ustedes recuerdan esta historieta famosa, la de Hal Foster, Príncipe Valiente, ¿no? En Príncipe Valiente como... está la figura y abajo está la narración, ¿no? Algo similar a esa estructura podría yo encontrar en las tablas de Sarwa, ¿no? Si es que le queremos tener un referente con el cómic del siglo XX, ¿no? En el caso de Miguel Det, bueno, Miguel es también un dibujante que siempre está transgrediendo sus propios límites, porque siempre Miguel está experimentando no solo con la narrativa que proviene de la historieta, sino con las imágenes que provienen de la alta cultura, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la tradición de la pintura universal, del grabado japonés, de la viñeta política, de las artes populares también, con la cual Miguel ha trabajado mucho. Incluso Miguel tiene una tabla de Sarwa que alguna vez se exhibió, que creo que pertenece a la Casa de la Literatura, y que alguna vez se exhibió en Arlima, no sé si te acuerdas, Balicha, hace 2 años que se exhibió la pieza de Miguel junto a una tabla de Sarwa en Arlima, estuvieron exhibidas juntas, ¿no? Una tabla que había hecho... En el 2018. 2018. El año pasado, ¿no? El año pasado. Y bueno, en el caso de Jorge, viene más de otra tradición de la narrativa gráfica, mucho más contemporánea, mucho más experimental, mucho más intimista también, donde lo político es más un eco de cosas que se transforman en pesadillas o sueños muy personales, ¿no? Y la obra de Jorge trabaja más con referentes de la cultura popular más inminente, ¿no? O más, entre comillas, trash o basura o de bajo perfil, ¿no? O sea, digamos, lo que fagocita de la televisión, de las tiras cómicas, de las películas, transfigurado con su experiencia personal, pero también Jorge tiene un proyecto muy interesante en el cual él se apropia de algunas imágenes de las culturas originarias, de los famosos huacos, ¿no? El proyecto huaquero, ¿no?
que creo que es uno de las, también de las transfiguraciones más interesantes de digamos, la línea o el estilo del cómic, del dibujo del cómic, tratando de hacerlo casar con la tradición precolombina, con la tradición originaria peruana, ¿no? Ahí hace un diálogo interesante. Hay algunas preguntas que se han planteado desde la Casa de la Literatura, no son adecuadas para los tres, están más dirigidas hacia lo que sería interpretar la relación entre cultura, tradición popular y la narrativa gráfica, así que yo creo que sería lo ideal. Voy a hacer las preguntas, primero para Balicha, después para Miguel y al final para Jorge, ¿no? Entonces, Valeriana. Valeriana, bajo tu experiencia como artista y narradora gráfica, porque lo que ustedes hacen en las tablas de Sarwa son contar historias, ¿cómo relacionas tu obra, tu narrativa con la tradición popular de tu pueblo, con las tradiciones orales? ¿Cuán importante es esta raíz de Sarwa en tu obra, ¿no? Bien, yo he nacido en Lima, sin embargo mis padres, Primitivo Ebanán, Valeriana Vivanco, ellos son de la comunidad de Sarwa, principales difusores en el arte y cultura de la comunidad de Sarwa a través de lo que es las tablas de Sarwa. Entonces, al tener yo una educación de la ciudad, ¿no? Y desde pequeña, desde que tengo uso de razón, de visitar la misma comunidad, y también tener siempre una relación con la comunidad, con la familia, ver la naturaleza, escuchar, ¿no? También los mitos, los cuentos, las leyendas, los sucesos que han ido pasando, ¿no? Durante la década de los 80. Entonces, todo eso me ha llenado a mí de conocimiento, una transmisión para poder hacer mi narración gráfica, ¿no? Aparte de ello, ya las amistades científicos sociales, antropólogos, arqueólogos, historiadores del arte, entre otros científicos, más mi formación espiritual acerca de las verdades bíblicas, hacen que yo haga mis piezas artísticas selectivas. Hago un contraste a veces en tiempos, en culturas, y también darle un mensaje, un significado. Y para crear mis narraciones gráficas también ha dependido, aparte de la transmisión oral, el cómo yo observo estar rodeada de artistas sarwinos, quizá artistas plásticos, artistas populares, artistas tradicionales, ¿no? Traje acá un par de piezas en el cual lo hice en la adolescencia, no sé si lo pueden ver. Es un cuadro de mi familia. Pega mucho la tradicional tabla de Sarwa en cuanto a la vida de familia. Y acá estoy dibujando a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis 3 hermanas, ¿no? Quizá ustedes conocen a Benuquita. Benuquita es 11 años menor que yo, y ahí está como una bebé, ¿no? Yo tendría aproximadamente 12 años. Y como se sabe, pues, ¿no? ¿Qué mensaje da? ¿Qué significado da? Mi padre Primitivo está trayendo el agua para que mi mamá pueda cocinar, mientras que mi hermana mayor tiene un elemento en la mano, tiene una puchja, tiene un puchjatillo, son elementos que se usan en la comunidad. La gente de Sarwa es muy trabajadora, no pierde el tiempo, como se dice así, ¿no? Entonces, mi hermana está cogiendo la puchja, el puchjatillo, y eso hace de que ella está trabajando, a la vez que nos está viendo, y esta integración, esta unidad en la familia, mi otra hermana, la segunda, que se llama María, le está pasando una tacita de agua, y yo estoy ahí jugando con mi hermana Benuquita, ¿no? Hay mi gatito, las mascotitas, y dice mi familia en Sarwa.
Entonces, esto es, por decir así, una narrativa gráfica con un mensaje, una vida de familia, pero en Sarwa. Luego, ahora quiero hacer algo aquí en la ciudad. Yo vivo en Chorrillos, mi taller está en Chorrillos, entonces, ahora otra vez, enfocándome a la vida de familia, entonces vemos que hago el dibujo, ahora otra vez mi familia, pero en el Arenal, en Chorrillos. Vemos ahí el sol, vemos ahí la parte, es por la parte aquí que se ve así entre una caída de sol, y esto es que mi papá se va llevando las tablas en un costal, ¿no? Y lo pongo ahí, tablas, ADAPS, y él cogiendo un libro, el líder. ¿Por qué? ¿Por qué un libro el líder? Porque justamente él trata de llegar a las personas, tanto de la comunidad como las familias que tenemos acá en Chorrillos, para que se siga difundiendo este arte, esta cultura. Y otra vez, el papel de cuidar a Benuca. Ya Benuquita aquí tendría 2 años, mi otra hermana, ahí con estereotipo de su peinado, con una nota 15, con una nota 05, y mi hermana ahí como voleibolista. Entonces, las vivencias hacen que yo haga la creación de las narrativas. Y en el caso de los mitos, de las formas de vida de Sarwa, digamos, de las tradiciones que son únicas de Sarwa, ¿cómo las transfiguras para convertirla en una narrativa gráfica? ¿O solo trabajas temas de la ciudad? Me imagino que trabajas los otros también. Hago contrastes. Yeah. Por ejemplo, en esa ilustración es un tronco. Ese tronco mide aproximadamente 1,20 m. Es la figura completa. Otra vez doy a cómo se lee la tabla de Sarwa de abajo para arriba. Esa está incompleta, ¿no? Faltan más abajo otras 2 gráficas, en el cual la primera gráfica es, le pongo el título, Una Iguataña, es hace mucho tiempo, ¿no? Siempre no desligo el idioma quechua. Y hago la creación del hombre desde el punto de vista de Charles Darwin y desde el punto de vista de la Biblia. La segunda gráfica que no se ve es las culturas preincaicas, luego un enfrentamiento entre los chancas con los incas. El símbolo del sol es el símbolo inca y el símbolo del puma es el símbolo que representa a los chancas. En la parte superior, que casi no se logra visualizar, es el Ayu Sauja por el lado izquierdo y el Ayu Joyana. El Ayu Sauja son los chancas, es donde va a ser el pueblo de Sarwa, y el Ayu Joyana, que son los extranjeros, que son los sacerdotes, está el Inca, están los animales que traen los españoles, y el auquénido, la llama, que está junto al Inca, ¿no? Que sabemos que la llama es oriunda de los altiplanos, ¿no? Argentina, Bolivia, Perú, en la parte de las cordilleras, ¿no? Entonces esa es una narración gráfica, es una pieza única, y eso es un inicio, va a ser una trilogía y en el cual va a haber otra secuencia de otra tabla similar, en el cual voy a pegar acerca otra vez de la tradición de la tabla de Sarwa y lo que se quiere para el futuro. ¿Qué transformaciones ha tenido la tabla de Sarwa? O sea, tú que has visto desde pequeña, ¿no? Como la tabla desde estar colocada como una viga en el techo a pasar a estas primeras tablas que hacen en la DAPS. ¿Qué otros formatos está adoptando la tabla? ¿Cómo se está transformando esta narración? Porque también ustedes he visto que hace poco en la exhibición que han hecho en Pensacola han hecho un mural. ¿Cómo ves qué futuras narraciones o qué futuras formas puede adquirir la narrativa gráfica sarwina, ¿no? Bueno, yo he sido testigo ocular de cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Estos cambios, estas narrativas gráficas, ¿no? A través del joritaje en 1975 en Chorrillos, de 1980 a 1981 el ECAS, en la misma comunidad de Sarwa, el taller,
y en 1982 la Asociación de Artistas Populares de Sarwa. Entonces, por ejemplo, esto es una imitación de lo que hacía el taller Joritaje. Se ha visto diferentes temáticas, diversificaciones, tamaños, el uso de las pinturas, ya no de polvo de tierra, sino quizá en los acrílicos, pintar en tela, ver la impresión quizá de las tarjetas, calendarios que en su debido tiempo tenían acogida, ¿no? Ahora ya más estamos con la informática, con la internet, pero sin embargo, ¿qué cosa hace la Asociación de Artistas Populares de Sarwa? Las exposiciones tanto nacionales como extranjeras, la formación de talleres familiares, contagiar, ¿no?, esta difusión a los artistas, tanto de la comunidad como los artistas residentes que estamos aquí en Lima, en Chorrillos. Y ya es, por decir, algo como un triunfo, como un orgullo nosotros, que el 2018 Tablas de Sarwa sea Patrimonio Cultural Inmaterial del Perú, y esto también puede apoyar a la misma comunidad, a que se siga difundiendo, ¿no? Y no solamente si se ha ido difundiendo en Tablas de Sarwa, quizá también en otras expresiones artísticas, ¿no? Quizá en la ropa, quizá en trabajos de costura, y verlo también como turismo a la misma comunidad de Sarwa, y un turismo también a nuestros talleres en Chorrillos. Bueno, ¿quiénes son los principales para ti artistas sarwinos de esta tradición? O sea, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿Quiénes crees que pueden continuar mejor esa tradición? En cuanto al actor principal, es la propia comunidad, ¿no? Ser heredera de la cultura chanca, a pesar de haber nacido en Lima, mis padres son de allá, solamente que por las circunstancias, quizá ellos de adolescentes, haber estado acá, porque se ve en la ciudad, se busca, dice, no, en la ciudad hay oro, ¿no? En la ciudad hay plata. ¿Por qué? Porque justamente la comunidad de Sarwa vivía en extrema pobreza, aún sigue en pobreza. Entonces, el primer actor principal es ser heredera de este arte y cultura. Y los principales difusores para mí, así mis maestros de mesa, de incentivación directa, es mi padre Primitivo Ebanán y mi madre Valeriana Ebanán, asimismo mis primos, que hemos convivido años. En algún momento me han facilitado algunos materiales para yo poder hacer mis obras artísticas en el colegio, el poder también participar en concursos del colegio. Tenemos familias sarwinas en la misma comunidad, la familia Ramos, la familia Contreras, la familia Parco, los hermanos Berrocal. Aquí en Chorrillos tenemos la familia Ramos Romaní, tenemos la familia Quispeyupari, otra vez, ¿no? La familia Berrocal. También nosotros, para poder seguir haciendo más arte, seguimos enseñando a los que se inclinan a hacer arte. Y gracias al apoyo a instituciones, en principio, instituciones extranjeras, ¿no?, se ha podido desarrollar este arte, esta difusión, y ahora sentimos el apoyo de instituciones públicas como el MICETUR, el denominar a mi padre el título de amauta, y querer nosotros también querer ser amautas, ¿no?, para que se siga difundiendo esto y que Tablas de Sarwa como narración gráfica no solamente sea patrimonio cultural del Perú, sino patrimonio cultural de la humanidad. Instituciones como la UNESCO, instituciones como el Ministerio de Cultura, que nos están apoyando, ¿no? Y hay una exposición hasta el 27 de octubre en el Museo de Arte Pensacola, 57 piezas de diferentes artistas y en la mayoría de la Asociación de Artistas Populares de Sarwa, la colección Catcatatay, la colección Discriminación. Muchas gracias, Valeriana. Un aplauso para ella. Vamos a conversar acá con el popular Miguel Det. Acá es un caserito de la Casa de la Literatura. Es alguien acá muy convocado siempre. Miguel, en tu caso, ¿cómo estás? ¿Te veo o no te veo? ¿Qué tal? Miguel, en tu caso también hay una influencia muy fuerte
del arte popular, de las tradiciones populares en tu obra, ¿no? Y también has trabajado sobre un libro que tiene su origen en la tradición oral, como es el Dioses y Hombres de Huarochirí, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de trasladar a veces leyendas o gráficas del arte popular, o en el mismo caso de la complejidad de trasladar un texto tan sinuoso como el Dioses y Hombres de Huarochirí al formato historieta? Yo diría que más que como producto de una deliberada intención, que también algo de eso hay, porque así como el manga tiene su antecedente, me parece, en la estampa japonesa, y la historieta francesa y belga no tan celebrada tiene su antecedente en los libros iluminados medievales, ¿no? Cuando menos. Me parece que, y eso Juan Acevedo se ha encargado de hacerlo conocido, me parece que la historieta peruana, por darle alguna calificación a esto que hacemos, tiene un antecedente muy, muy antiguo en las representaciones mochicas, muy probablemente, ¿no? Juan Acevedo con eso, el desarrollo del payar que corre, ¿no? O con esta narración de la rebelión de las cosas, por ejemplo, de la iconografía mochica, de la cerámica mochica, se encarga de hacer ver que muy probablemente es allí, más que a la tradición occidental, donde debamos stricto sensu, o sea, para motivos de investigación, remitir el origen o los orígenes de la historieta peruana. Y es muy probable que también es ahí donde tengamos que buscar nuestra fuente de la cual enmedernos, ¿no? Para definir caracteres propios por la historia peruana. Pero no solo en el arte iconográfico prehispánico, sino también en las artes populares, ¿no? Por varias razones, ¿no? Yo encuentro 5 motivos, ¿no? Recuerdo que he trabajado también mi versión de la nueva crónica y mal gobierno en este caso, ¿no? En el estilo Guamán Poma, ¿no? Y me encontraba con la necesidad a veces de presentar un fenómeno cultural, por ejemplo la chicha, digamos, ¿no? O los textiles peruanos, la producción de textiles peruanos. Entonces, claro, uno dice textiles peruanos y te remites a lo que actualmente haces en Gamarra, de repente, ¿no? Una industria nacional, pero te das cuenta que hay una riqueza histórica en la producción de textilería peruana en muchos sitios del país, que no puedes omitir tan fácilmente si quieres trabajar bien, y esta perspectiva, bueno, más se la llamaba etnológica o etnográfica, ¿no? A mí me alegraba simplemente representar también las muestras de iconografía textil, más bien representar junto a una imagen de Gamarra y a de repente máquina que produzca textiles, representar también a habitantes del antiguo Perú mostrando en cerámica, mostrando sus textiles, ¿no? Y dibujar, copiar los diseños de esos textiles, ¿no? Entonces había un poco de eso. Es decir, no me interesaba solo el objeto textil, ¿no? Por mencionar un tema, porque podría hablar de la chicha también, ¿no? No me interesaba solamente representar el maíz, ¿no? Del cual se hace la chicha, sino y sus los desarrollos de la expresión o del concepto o del fenómeno actuales, por ejemplo, la música chicha, la presa chicha, o ¿no? O ese tipo de cosas, sino también me interesaba graficar de alguna manera el contexto histórico y cultural que precede a las manifestaciones culturales del presente. Por ejemplo, hay un textil peruano en el presente que tiene éxito internacionalmente, hay agroexportación de repente, pero también ha habido agricultura antes y han habido productos trabajados en el campo, y sentía que había que representarlos, ¿no? Integrarlos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿de dónde tomar esas imágenes, ¿no? De la cerámica prehispánica, de la iconografía prehispánica, pero también de las artes populares. Y eso, como decía en un primer momento, no solo por
hacer justicia al objeto mismo, a la producción cultural misma, no solo por crear de repente presentar el estado de la cuestión, es decir, el contexto cultural en el cual se vienen a producir las manifestaciones más modernas, la chicha o la textilería, o en la música de tal o cual región, sino también porque la iconografía prehispánica, lo mismo que el arte popular, a veces por las condiciones materiales mismas de producción, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un mate burilado y lo tallas, ¿no? Y no es lo mismo que dibujar con pincel en una hoja. O sea, la dureza de la corteza, burilar la corteza de una hoja, te impone cierta economía de trazo. Entonces es por eso que a veces los trazos tienen que ser un poco más geométricos, ¿no? Para aprovechar al máximo cada rasgón. Entonces, había momentos en Yo soy hombre de Guarochirí, por ejemplo, cuando representaba a Chuquisuso y sus hermanas, y tenía que hacer un espacio reducido, porque tenía un espacio reducido para trabajar, nomás de 24 páginas, me parece. Tenía que trabajar en una viñeta Chuquisuso y sus hermanos. ¿Hubiera podido usar una representación realista? Sí, pero hubiera ocupado más espacio. Entonces, lo mejor me parecía que en ese momento, y en parte también por las consideraciones que he mencionado, era trabajarlas de un modo sintético, a partir de estilización propia tanto de la iconografía prehispánica como de las artes populares, ¿no? Entonces tenía un poco esto, ¿no? De representación del propio objeto, el contexto, la síntesis, que me permite el recurso al arte popular, a la iconografía prehispánica, pero también un poco acabando, ¿no? La, digamos, narración alternativa. O sea, veía hace poco unas revistas antiguas de cuentos de misterio, ¿no? Es la traducción mexicana que recibieron algunas historietas de terror. Y Alex Niño, que dibujó algunas de sus historietas mejores en los 70s, usa una impronta para cuando el personaje recuerda algo, ¿no? Cuando sueña algo, usa una impronta medio psicodélica, que es diferente al trazo que tiene cuando narra en tiempo presente los hechos. Entonces, a mí me parecía perfecto para el caso de Chuquisuso y sus hermanas, para el caso de repente del sueño de Guayacuri, ¿no? Entonces, yo me parecía perfecto utilizar la iconografía prehispánica, o la iconografía propia del arte popular, ¿no? Porque es algo que se diferencia completamente del trazo realista. No obstante, que en alguna ponencia me pareció haber escuchado una comparación que coloca al mismo nivel al retrato de la escultura romana, de la Roma clásica, con, por ejemplo, las representaciones de huacos retratos mochica, ¿no? Al mismo nivel. Y si hay alguna ventaja para los huacos mochis, ¿no? Pero eso, ¿no? Eso, la necesidad de, no solo de síntesis, sino también de, a veces, darle un vuelco alternativo al relato, ¿no? Y para remitirlo al mundo onírico, a la fantasía, al recuerdo, ¿no? La perfección futurista. Miguel, porque tu obra y tu forma de narrar a veces tienes distintas formas de narrar, ¿no? De utilizar la secuencia, ¿no? A veces juxtapones cosas como, por ejemplo, pienso en tu narrativa más atípica, que es la de inspirado en La Casa de Cartón, ¿no? Donde casi uno ve como un montaje un poco dadaísta, aleatorio, ¿no? Claro. Y en otros donde sí tienes que seguir un guión más prefijado, como cuando haces la adaptación de Lima lo Horrible, o el mismo Dios es hombre de Guarochirí, donde tienes que comprimir muchas cosas, o tus narrativas experimentales que haces en los fanzines, ¿no? Claro. Donde a veces es otro tipo de narración, o por ejemplo, utilizar el formato vertical, como cuando hiciste esa versión que parece una tabla de Sabra, que es sobre 5 metros del poema, ¿no? ¿Qué es lo que te obliga a elegir un tipo de narración o más secuencial de otra, más acumulativo, más aleatoria? A veces la demanda de quien te pide el trabajo. O sea, si te pide una adaptación, por ejemplo, en el caso de Lima lo Horrible, ¿no? De Sebastián Sassaroni, que trabajé justo para la Casa de Literatura hace algunos años, en el 2014, por los 60 años de Dioses, 50 años que se cumplían de Lima lo Horrible. Tenía que casi remitirme al texto
Pero tampoco en ese caso, fíjate, tampoco se trataba de remitirme al 64, o sea, y colocar escenas propias del 64. Para tal caso hubiese usado fotografía, ¿no? Lo que me interesaba era desarrollar analogías y ecos de lo allí cuestionado y lo allí criticado con el tiempo presente. Entonces me permitía trabajar temas de farándula, políticos corruptos, ¿no? Que son personajes o situaciones que alude también Salazar Bondi, pero que no se remiten a una época específica, ¿no? Sino que vienen desde mucho atrás y de hecho se prolongan hacia el presente, aún más y peor, ¿no? Entonces, la única forma de hablar de ese tema de un modo fértil y comprensible para quienes llegan a tener entre sus manos esa publicación, me pareciera aludiendo al presente, no hablar, como decía un lema de más de 68, con un cadáver en la boca del pasado, ¿no? Sino referirse al presente, ¿no? A veces me tengo que remitir, sí, situar el contexto de la narración, la indumentaria, a veces trabajar incluso con fotografía, porque me lo exige el guión, ¿no? A veces me lo exige directamente quien me ha pedido el trabajo. Pero cuando trabajo cosas más personales, y creo que tu pregunta iba un poco más por ese lado, cuando trabajo temas más personales me interesa sí encontrar ecos o trabajar distintos niveles narrativos de lo que desarrollo como un guión propio en esas otras formas de contar a partir del dibujo. Por ejemplo, ahora hasta ayer he estado trabajando en casa el mito de Marcias, ¿no? Estoy haciendo una novela en la que el personaje de pronto se pregunta por qué es que hace lo que hace, ¿no? Él es un poeta, trabaja con imágenes, con figuras, y se pregunta, ¿no? ¿Lo mío va más por el lado dionisiaco o por el lado apolíneo? ¿Busco la figura perfecta y definitiva o busco más bien reflejar un poco la deriva, ¿no? Y el fluir de la vida? Bueno, y se encuentra un equivalente, una representación simbólica de dicha paradoja en el mito de Marcias, ¿no? Que enfrenta al sátiro Marcias, ¿no? Que tocaba la flauta en la antigua Grecia, un dios frigio, con Apolo, ¿no? El dios griego de la luz y la razón, ¿no? Entonces, claro, Apolo gana, Marcias es desollado vivo, ¿no? Y hay cuadros, muchos de ese tipo, pero a mí me interesa trabajar con la iconografía propia de la cerámica griega, de las cráteres, ¿no? Porque me parecía que al lado del dilema propio del personaje, el protagonista, trabajado en clave realista, dibujado de modo realista, esta otra alusión a este drama funcionaba muy bien con ese trabajo más plano, ¿no? Propio de las cráteras, de la cerámica griega. Y igual cuando trabajo temas chinos, por ejemplo, ¿no? O temas árabes, ¿no? Cuentos árabes, ¿no? Es eso. Sí, hay muchas influencias en tu obra, ¿no? Desde la cultura más popular, o utilizar materiales no convencionales, ¿no? Los boletos de micro, las servilletas, y de repente hacer una reinterpretación de Hokusai o de algún grabado del siglo XVIII, ¿no? ¿A qué se debe esa cosa tan proteica tuya, o sea, de no quedarte en un solo estilo? ¿O es tu voracidad como consumidor de imágenes, tanto de la alta cultura, de la historieta, como de las bellas artes, por decirlo de alguna manera? Probablemente ambas cosas. Pero yo, un poco uniendo lo que venimos conversando con lo que anteriormente decía Valeriano, ¿no? Claro, hay algo singular que tiene lo que hacemos, acá los tres que estamos aquí, ¿no? Y es que entre quienes ven en el arte la pura expresión de la emotividad, ¿no? Que no está mal. Yates le decía a Julia Miller alguna vez, cuando hagas poesía no trabajes con tus opiniones políticas, ¿no? Hablaba la Guerra Civil Española, trabaja con tus emociones, ¿no? Eso puede ser más fértil. Entre una aproximación absolutamente conceptual, ¿no? y intelectualizada del arte moderno, el videoarte y todo eso, hasta lo otro, que es la pura expresión que pasa por encima de toda la tradición, de todo lo que el ser humano construye a lo largo de
la historia, ¿no? Hay ambos extremos indeseables, me parece. Lo que nosotros hacemos como historietistas o como narradores gráficos, en general, es ver la forma de trabajar con las emociones, con los sentimientos, como los que expresan las tablas de Valeriana, ¿no? O algunas historias que nos cuenta Jorge, pero sin que eso suponga pasar por alto aquello que hemos conocido y que se ha desarrollado y que hemos tenido la fortuna de un modo u otro de llegar a conocerlo. Entonces es un trabajo por eso nuestro, y eso es lo que yo veo de común, entre otras cosas, entre los tres, es un trabajo casi orfebre, muy cuidadoso, ¿no? Mencionas mi capacidad proteica. Sí, yo a veces me aproximo a algunas piezas, o sea, decido convertirlas en historieta porque me parecen tan bonitos algunos poemas, algunas imágenes, ¿no? Que el solo hecho de su existencia basta para justificar un trabajo de esos elementos en historieta. Te menciono unos casos. Hace mucho tiempo, Gustav Klimt pintó hizo su versión de Leda, ¿no? Esta mujer de la mitología griega de la que se enamora Zeus, ¿no? Y Zeus no sabe cómo acercarse a ella, así que se convierte en un cisne, ¿no? Como en otras tradiciones junirayas, se acerca a Cahuyaca, ¿no? En este caso es un cisne, no un picaflor, se acerca a ella y la monta y la embaraza, ¿no? Pone dos huevos, uno es Helena, otros son los Dioscuros, me parece. Bueno, ya, hay una pintura de Klimt, de Leda, aparece un cisne encima, ¿no? Pero esa pintura fue destruida durante el bombardeo aliado de la ciudad de Dresde, en Alemania. Entonces no hay referente y se conoce, es muy poco conocida esa imagen, ¿no? Entonces dije, vamos a rescatar esto. Tenía un texto de una muchacha, la que había conocido en San Marcos, a que alguna vez dibujando con un plumón, la alusión, dije, bueno, llamémosla Leda, nunca supe su nombre, ¿no? Y ya pues usé esa imagen también, ¿no? La imagen, el gusto por la imagen fue casi una excusa para trabajar esa historieta de 2 páginas, porque trabajo historietas muy cortas, ¿no? O, por ejemplo, en el caso que mencionas de 5 metros de poemas, ¿no? Utilicé, claro, Oquendo Amado era un rebelde, ¿no? Porque era un rebelde. Entonces, en su poema, lo mismo que en los poemas de Martin se encuentra, a veces se percibe ese conflicto, ¿no? Para con la modernidad tal cual la han conocido, ¿no? Con todos sus males, ¿no? Entonces me interesó contraponer en esa especie de historieta horizontal, ¿no? Yo llamé Huayco, ¿no? Contraponer imágenes tomadas de la pintura indigenista, Camilo Blas, Abogal, Julio Codecido, y arte popular, en este caso iglesias ayacuchanas, ¿no? Imágenes ayacuchanas, mayormente iglesias, contra imágenes del Empire State, ¿no? A estos íconos o referencias arquitectónicos en algunos casos, ¿no? De la modernidad capitalista, ¿no? Bueno, gracias Miguel. De ahí pasamos. Bueno, me toca comenzar con Jorge Pérez Ruibal. Jorge, tu obra tiene... Siempre me causa curiosidad tus influencias. ¿Cuánto... digamos, ¿cuáles son las tradiciones de las que bebes? O sea, ¿qué es lo que te inspira a ti para empezar a hacer historietas? Claro, para empezar, el cómic underground de los 60, 70 y 80 norteamericano. Esa es una de las bases de las fuentes de mi obra, ¿no? Me gustan mucho los que trabajan temas autobiográficos, intimistas, como por ejemplo, digamos, para empezar, Crumb, ¿no? Robert Crumb. Luego,
poco más adelante, en los 80 ya aparece Phoebe Gleckner, por ejemplo, que es otra de mis influencias. Y más contemporáneamente podríamos mencionar a Paulo Paola. Ya. Claro. Digamos, tú te ubicas en una línea de narrativa intimista, ¿no? Que es algo que es muy fuerte a partir de los 80, 90, ¿no? Claro. Pero hay algo muy singular en la forma en la cual tú transfiguras tus experiencias personales, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que leí Bestia fue una conmoción, ¿no? O sea, me parecía que la persona que dibujaba esos cómics expiaba un gran dolor, pero en realidad también hay un gran elemento de ficción ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto de ficción y de autobiográfico, cómo trazas el límite o utilizas lo autobiográfico como una forma para explorar otras fantasías? Claro, lo que sucede es que cuando uno hace un cómic, definitivamente tienes que recurrir a la ficción de alguna forma para poder contar bien una historia de principio a fin, ¿no? Tienes que hacer sobre todo si se trata de una historia larga, como una novela gráfica, ¿no? O sea, al principio los cómics que hacían eran como que muy cortos y eran, no sé, era como una especie de catarsis, ¿no? Muy espontánea, que salía y se planteaba de una manera muy fácil. Pero ahora que estoy haciendo una novela gráfica mucho más amplia, que tiene más de 100 páginas, eso ya me obliga un poco a elaborar más un poco, a distorsionar un poco más la realidad para poder contar todo en ese espacio más amplio, ¿no? Sí, y bueno, en el caso de esta nueva novela es como que estoy más hablando sobre cosas que sucedieron realmente, ¿no? En los cómics más breves sí incluía elementos medio fantásticos, como monstruos, ¿no? Y ese tipo de cosas extrañas. Sí, porque hay una cosa, al menos en esa primera etapa de tu obra, ¿no? La de tus fanzines, la de Bestia, en la cual hay como una especie de miedo al vacío, ¿no? Hay que llenar de elementos la página. No sé cómo estará tu proyecto de obra, si sigues con ese estilo de sobrecargar la página de tinta. Va en esa dirección aún, es un poco rendir, o como que hacer un homenaje a los inicios, y por eso lo estoy haciendo de esa forma. Pero ya poco a poco estoy empezando a ver la necesidad de resumir más ese estilo, porque así es demasiado trabajoso. Entonces tengo que buscar una forma más sintética de trabajar para poder elaborar las siguientes novelas gráficas. Tengo en mente ya 2 más. Creo que esto me ha enseñado, al trabajar en un formato tan grande, me ha enseñado a plantearme terminar con mayor velocidad, ¿no? Para poder avanzar más rápido y hacer más sintético todo. Sí. Pero igual es inevitable, o sea, si me pongo a hacer un dibujo es como que siempre termina muy, muy recargado. Ahora, porque tú tienes un inicio como estudiando en la Católica, ¿no? Como artista, claro, de las bellas artes, entre comillas. O sea, ¿qué es lo que le vistes al cómic para decirte, yo no quiero ser un artista de escuela, quiero ser un historietista, o realmente lo que me apasiona es la historieta? ¿Qué es lo que encontraste en la historieta que no encontraste supuestamente en la educación formal, artística, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre pensaba en términos expresivos a través del cómic, ¿no? Desde un principio. Y no sé, de hecho... ¿Cómo te fue con la pintura, cuando llevas tus clases de pintura? En realidad muy mal, porque yo siempre quise hacer cómics. Yeah. Me metí a la Católica simplemente porque tenía que estudiar algo. Aunque fue una experiencia interesante, y se podría decir que sí aprendí algunas cosas y algunos conceptos, fue bastante breve, y luego lo demás fue autoenseñanza, ¿no? Investigación personal. También llevé un taller con Cairo, con claro, Corrado Cairo, eso fue en los 90s, y ahí más que nada aprendí un montón. Ahí aprendí prácticamente todo lo que me ayudó a comenzar, ¿no? Sobre todo la influencia de otros autores, ¿no? Como ahí conocí las grandes revistas de los 80s como Raw y Weirdo, ¿no? Esas 2 revistas. Y además también Cairo tenía una colección impresionante, ¿no? Yo creo que para aprender a crear primero hay que aprender a ver y analizar lo que te gusta, ¿no? Lo que te apasiona visualmente. ¿Y de dónde viene
esa fantasía o ese uso, ese mucho uso de lo gore, de los destinos, de las partes interiores, de los monstruos, los demonios. ¿De qué viene? ¿Por qué crees que utilizas esos elementos, al menos en las historietas que conocemos, ¿no? Es buena pregunta. De hecho, creo que tiene algo que ver con la interioridad y algo así como el terror, el body horror, el horror de estar vivo, de tener este cuerpo, ¿no? También el hecho de que nuestro interior es tan parecido a lo que hay afuera, a los árboles, a la naturaleza misma, ¿no? Es como que todo de alguna forma está conectado por eso. Y eso se nota cuando observas desde microorganismos hasta seres complejos o amebas, árboles, venas, todo está de alguna forma u otra relacionado, crece, se mueve y fluye de la misma forma, ¿no? Es casi como un ojo radiográfico el tuyo, ¿no? Siempre quieres ver el interior de lo que estás dibujando, sí, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Y ahora estoy como que estudiando un montón, por ejemplo, yo empecé a hacer Kung Fu hace varios años y me di cuenta de que de hecho sí existe una forma de manipular la energía que uno tiene adentro, y eso me hizo como que investigar más lo que sucedía en nuestro cuerpo. Ahorita estoy leyendo, por ejemplo, unos libros de Mantak Chia que tienen que ver con el control de la energía que tenemos adentro, y eso también como que de alguna forma se vincula con no sé, ahorita estoy en un proceso en el que estoy aprendiendo un montón de cosas, estoy haciendo conexiones bien interesantes. También estoy leyendo libros de biología, como, no sé, Dead es experto, ¿no?, en el estudio de biología. No, Miguel, ¿tú ibas a ser biólogo, pues, no, Miguel? Sí. Pero felizmente fracasé casi todo lo que me propuse y por eso estoy sentado en esta mesa, porque no tenía... es que cuando estudias una carrera universitaria te tienes que ceñir un poco a las exigencias de los plazos para poder luego dar exámenes y aprobar y ser un profesional en todo eso, ¿no? Pero yo tenía mi propio ritmo de lecturas. Y además en los 80s, bueno, yo y gente con la que paraba creía que no iba a haber mayor futuro, ¿no?, por la situación como estaba, ¿no? Así que no nos preocupábamos mucho en pensar de qué íbamos a vivir o de cómo íbamos a hacer para, bueno, llegar a viejos, ¿no? Pensamos que íbamos a pasar de los 30 años, ¿no? Así que... no sé si hay tiempo para preguntas. Si al público le interesaría preguntarle algo a nuestros tres autores, ¿es posible o pasamos a la...? ¿Si hay alguna pregunta ahí? Bueno, primero felicitarle, ¿no? Y a Valeriana decirle, pues, qué bien que no hay una identidad, ¿no? De cierta forma ella nació en Lima, pero el hecho de que se identifica bastante con el pueblo de sus padres, con las costumbres, y eso es bueno, ¿no? Revalorizar. Ustedes saben pues que tenemos una serie de multiculturalidad a nivel de todo el Perú, ¿no? Y es bueno rescatar eso, ¿no? Con respecto a los ilustradores, me gustaría preguntarles hasta qué punto reciben influencias tal vez en su forma de dibujo, porque veo que, por ejemplo, en el caso de Lima la Horrible, no, es más estético, ¿no? En el otro caso veo que es mucho más así de underground, ¿no? O sea, subterráneo, ¿no? O sea, ¿hay alguna influencia en cada una de las gráficas que hacen o...? Bueno, más que nada esa es la pregunta. Yo creo que es inevitable que nos influenciemos mutuamente, ¿no? Claro. En esta generación de dibujantes, ¿no? Pero el asunto es que en lo posible esa influencia fluya naturalmente y se revele como una necesidad en el trabajo. No es algo impostado. Ustedes ven, por ejemplo, bueno, escuchan la música chilanga, y cómo ha integrado el folclore mexicano con el rock, por ejemplo, ¿no? Y se encuentra que funciona en Café Tacuba, por ejemplo, ¿no? O incluso en Argentina, pero acá se ve un poco forzado, o sea, como casi puro decorativismo, ¿no? Como una especie de, ya voy a cumplir con mi cuota de ciudadano y voy a ¿cómo se dice?, integrar, pero no se trata de que sea la cosa porque se va bien, sino que tiene que sentirse, no es que esté mal lo otro, pero se
sentirse como una necesidad. Y en este caso, yo he visto como una necesidad en mi trabajo a veces por el tipo de situaciones de personajes a los cuales se hacía referencia, por ejemplo, Parejaja y sus hermanos, ¿no? 5 en 1. ¿Cómo puedo representar eso? ¿Puedo dibujar una especie de hombre araña con muchos brazos? No sería tan bien. ¿Por qué voy a hacer eso si puedo remitir a una imagen iconográfica, ¿no? De una deidad andina, voladora, con sus muchos brazos, ¿no? Del mismo modo como los griegos dibujaban a una Artemisa de Efeso como diosa madre con muchos pechos, ¿no? Entonces, a veces la misma necesidad nos impone esa recurrencia, ¿no? A la tradición popular, a la iconografía prehispánica, ¿no? Parece que es eso. Una cosita, nada más en alusión a lo que mencionabas de biología. Claro, la biología, el estudio de biología, lo que estés transitado por eso, Jorge, porque te exige dos cosas: paciencia en los cortes, de lo que has observado en el microscopio o lo que fuera, y observación, ¿no? Estás constantemente buscando qué cosa dibujar, dándote cuenta de los detalles. Una vida en el campo, o la posibilidad de vivir un tiempo en el campo, me imagino que otro tanto, ¿no? Yo, pero a veces me limito a parar en algunos parquecitos dibujando hierbas, ¿no? Plantas, ¿no? Y aprendo, ¿no? Pero me imagino que en el campo, en contacto con la naturaleza, mi experiencia es mucho más rica y gratificante. Sí, felicitaciones, bastante talento en sus trabajos, cada uno en su género. Una pregunta para cada ponente. Miguel, he visto que siempre te refieres a la parte histórica, o quizás en esta presentación he visto alguna influencia a la parte histórica en tu trabajo. Mi pregunta es si eso podría servir como guión para películas, ¿no? Esa es la pregunta para ti. Para Valeriana, en las tablas, ¿hasta cuántas tablas te has llegado a representar o expresar una historia, ¿no? Y para Jorge es si utilizas solamente tu trabajo manual o el dibujo manual, o llegas a ayudarte con software, o piensas algún día que, porque hay bastante detalle en tu trabajo. Muchas gracias. Comienzo contestando, voy a tratar de ser breve. Hay algo que nosotros hacemos a veces, ¿no? No somos historiadores, pero nos vemos a veces en obligación por la necesidad de la representación, de la narración gráfica, un poco de serlo, y de ser otras cosas también, naturalistas, antropólogos, un poco. Por ejemplo, en el caso de Benuca, de su hermana, ¿no? Yo fui a una exposición acá en Miraflores, y una cosa que vi que me maravilló fue una tabla en la que había representado todo aquel acontecimiento que se dio hace algunos pocos años a partir de una exposición que hicieron, y en la que el diario Correo creyó ver indicios, ¿no? De intereses, de más bien posiciones políticas cuestionables, ¿no? Entonces le demostraron desde, no solo desde la academia, sino desde todos lados, voces informadas, que eso no era así, que las aulas representan la vida tal cual ésta se ha presentado en las comunidades, en concreto en Sarwa, ¿no? Entonces, ni aún así la prensa cambió el tono. O sea, tuvo que pasar un tiempo para que algunos por ahí recapacitasen, reconociesen que se habían equivocado. Pero Benuca había en una tabla resumió todo eso, ¿no? O sea, desde las acusaciones de estos periodistas, ¿no? Con una posición política determinada, o desde la pura desinformación, ¿no? Hasta la referencia y la explicación de por qué se habían tocado los temas como se habían tocado, ¿no? Eso ya de por sí es una historieta además extraordinaria, ¿no? Y muy actual. Nosotros también tenemos a veces que realizar nuestras investigaciones.
Por ejemplo, yo tuve que dibujar Dioses y Hombres de Huarochirí, y me di cuenta que el único referente, lo único que podía servir de guión para Dioses y Hombres de Huarochirí, para la historieta, era una versión, era el manuscrito de Huarochirí escrito bajo supervisión, cuando menos, y no directamente por Francisco de Ávila, un sacerdote. El problema es que de Ávila tenía intereses, entonces, personales, y no necesariamente santos. Entonces, cuando dice, sí, pues yo descubrí que adoraban al demonio y tal, lo cual sitio todavía, y denuncié eso, y por eso me denunciaron. Bueno, eso luego se ha sabido, no era así. Ahí lo denunciaron por abusos en San Damián, en Huarochirí, y luego es que él dice, ¿cómo me vengo? Bueno, los voy a acusar de idólatras, ¿no? De satanistas, ¿no? Y se produce la primera extirpación de idolatrías. Pero ¿cómo presentar esa verdad, ¿no? Esa versión correcta, que no es la del manuscrito de Huarochirí, desde fuera, obviamente? ¿Y cuál es ese fuera? Y investigando me di cuenta que ese fuera es Juan Poma de Ayala, ¿no? En la parte en la que describe su encuentro en Castrovirreyna con 3 ancianas que le cuentan lo que había hecho Francisco de Ávila en las alturas de Huarochirí. Entonces, claro, esa investigación amerita no solo historieta, sino también ameritaría una producción fílmica, ¿no? Yo dudo, interesado como están la mayoría de empresas cinematográficas en asegurarse los ingresos narrando historias de peloteros o vedettes, dudo que de inmediato eso pueda interesar a alguien, pero veo con esperanza algunas producciones más recientes, ¿no? Que tocan temas históricos, no necesariamente de historieta, pero son temas históricos, con guiones realizados por los propios cineastas, o de sensibilidad, o de percepción de la vida y del mundo, en realidades distintas a la limeña. Conservo la esperanza todavía. Bueno, como miembro de la Asociación de Artistas Populares de Sarwa, se ha trabajado colecciones como el ciclo anual, que consta de 12 cuadros de 1,20 m por 80 m. Hacer estos trabajos, si lo podemos ver en miniatura, son trabajos hechos con las puntas de la pluma de ave. Por ejemplo, ese cuadro que ahorita vemos, que estamos visualizando en pantalla, es de 60 por 80. ¿Qué tiempo nos toma en prepararlo? Primero es pensar bien qué cosa queremos expresar en un tiempo, en un momento determinado. Entonces, este cuadro en un tiempo récord, así de 12 horas, se termina en 15 días, pero trabajándolo más pausado, a veces en un mes. Entonces, este cuadro fue exhibido en la Feria Arco Madrid, ahora en febrero que hubo, en el 2019. El título que le hemos puesto a este cuadro de 60 por 80, por ejemplo, es Mananya Cheinio, tablas de Sarwa, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué vemos en escena? El 24 de enero del 2018 el diario Correo lanza, ¿no?, unos cuantos centavos, empieza a decir que los cuadros que están en manos del Museo de Arte de Lima es apología al terrorismo, ¿no? Entonces, si vemos ahí en la parte de abajo, vemos ahí a Primitivo, a Rosa Valeria, a mi sobrina Julia y a Benuca, que está con la faldita roja. Están horrorizados, ¿no? Benuca consternada, llorando, todos preocupados. Y yo por el otro lado, en el lado izquierdo, se ve ahí, ¿no?, la tienda Tablas de Sarwa que queda en Miraflores. Justo ese día estuve yo ahí y recibo la llamada de teléfono de Benuca, ¿no? Me dice, mira que ha pasado esto, ¿no? Entonces la gente durante todo ese tiempo, mi sobrina que turnábamos, ¿no?, esta exhibición permanente ahí en Miraflores, en la tienda 48 de la Galería Indian Market, nos sentimos afectados y con la fortaleza espiritual, ¿no?, yo personalmente invoco el nombre de Jehová, porque me sentí, como se dice, en un sentir aplastado, ¿no? Sabía que el ECAS fue destruido por el problema social de la década de los 80, se fue abajo esa empresa comunal en la misma comunidad de Sarwa.
en el cual se realizaba diferentes actividades artísticas, y ahora sentía otro ataque más, sentía que mi familia otra vez apología al terrorismo. Pero sin embargo, nuestras amistades que ya nos conocían hasta el 2018, 24 de enero, que nosotros somos artistas de la comunidad de Sarwa, no somos lo que difamó, calumnió el diario Correo, ¿no? Y gracias a estas amistades que ya nos conocían, científicos sociales, admiradores, entre todas las personas tanto del Perú, así como los ministerios e instituciones públicas y del extranjero, nos defendieron por redes sociales. Nosotros no hablamos, pero las personas que nos conocían sí hablaron. Entonces, ahí en quechua dice Sinchi Yaquiscuna, Ñacariscuna. Entonces, ahí hacemos la narración escrita de nuestro sentir y cómo se resolvió este asunto, ¿no? Justo en esa fecha, en ese entonces, en esos meses. Y para defender, no hay mal que por bien no venga, el ministro de Cultura en febrero visita, pues, ¿no?, Huamanga, y dice, ¿no?, invita a muchos artistas y dice, bueno, se va a dar una partida del Ministerio de Cultura para que Tablas de Sarwa sea patrimonio cultural inmaterial del Perú. Y ya la directora Soledad Mujica nos visita a la asociación para nosotros emprender este informe, este expediente. Vamos en mes de abril a Sarwa con el Ministerio de Cultura, con la UNESCO, a empezar a elaborar este expediente que dura y se resuelve el 31 de octubre y públicamente en el diario peruano el 2 de noviembre del 2018, ¿no? Tablas de Sarwa, Patrimonio Cultural del Perú. ¿Pero qué cosa es Tablas de Sarwa? Tablas de Sarwa es la técnica ancestral de pintarlas con las puntas de la pluma de ave, con pinceles delgados, que siempre vaya una aparición en texto quechua, texto castellano, tipo una narración gráfica, ¿no? Pero no solamente queda la tabla de Sarwa en un tronco tradicional, ¿no?, que va a ir en el techo colgado, sino en sus diferentes diversificaciones. Cuadros con temáticas de flora, de fauna, de problemática socioeconómica, de nuestras visiones, nuestras misiones, de nuestro sentir. Por ejemplo, aquel cuadrito que ahorita estamos visualizando, ¿no? Eso es 14 de noviembre del 2017, los de celeste son los UNESCO, la que está tomando la foto, ahí en un extremo, soy yo. Es un desfile del Tabla Paicuy en la plaza de la comunidad. El dueño de casa, Primitivo de Banán, con sus 4 tablas y sus 3 tablas apoyo, Amazú, Amajé y Amayuya, y la que está ahí de faldita celeste, la doctora, nuestra amiga, Gabriela Germana, ¿no?, que ella estaba como Huasi Camayo, o sea, estaba acompañando este desfile a Primitivo de Banán. Entonces, estas narrativas gráficas no solamente van a narrar un suceso, sino también hasta muchas veces vamos a decir nuestro sentir. Ahora, con respecto a qué tiempo toma, repito, es una técnica muy especial. A veces hacer esos detalles no es solamente hacer un relleno, ¿no?, o hacer un paisaje, tú coges una pintura y coges así y es rápido, ¿no?, sino hacer los detallitos de la faldita, los detallitos de la blusa, los colorcitos que vamos poniendo, es poner el pincel al agua, otra vez secarlo, ponerlo y secarlo y ponerlo y secarlo. Entonces, la colección más grande que se ha trabajado es la colección Piras Causa, de la Asociación de Artistas Populares de Sarwa, que estuvo expuesto ahora en este año en el Museo de Arte de Lima, desde marzo hasta mayo. También fue expuesto en México, son 32 piezas, son 24 piezas de 1,20 metros por 80 y 7 piezas de 60 por 80, y eso nos tomó años prepararlos, no un año, no 2, fueron casi 7 años. Entonces, muy aparte de eso, como artistas, trabajar esta colección se necesita de un presupuesto. Entonces, ya como artistas individuales, de talleres individuales, quizá, por ejemplo, el 60 por 80 es, como lo repito, en full es 15 días, pero así relajadamente es hasta un mes. Entonces, trabajar una pieza artística van 2, ¿no?, el tiempo y quién nos hace el presupuesto.
En mi caso, la computadora sí me parece una herramienta fundamental para la realización de los dibujos y yo empiezo un ratito. Empiezo siempre a mano, pero luego digitalizo y es con la computadora donde coloco el color y también texturas. Y poco a poco voy aprendiendo un poco más. O sea, es interesante porque aprendes mucho, ¿no? Últimamente he aprendido a colocar texturas usando Photoshop, pero siempre todo parte de lo orgánico, ¿no? Del trabajo a mano, al menos en mi caso. No he llegado al punto de trabajar con lápiz digital, pero definitivamente es bien práctico porque te ahorras mucho tiempo, ¿no? Sí, parece fundamental, sobre todo ahora. Además, el hecho de publicar las imágenes en las redes te obliga a digitalizarlas. Claro. Gracias. Bueno, un aplauso a los 340 de la mesa.